Compañeros, muy buenas tardes a todas las personas que están aquí presentes. De nuevo les damos la bienvenida a este curso llamado Derechos Sexuales y Reproductivos, la construcción de un nuevo enfoque. El día de hoy tenemos a una ponente muy especial. Siempre tratamos de que nuestros ponentes sean de calidad y hoy estamos muy contentos por la participación de la maestra Juana Esmeralda Torres Montes. Ella es nuestra ponente del día de hoy y se las quiero presentar. Tiene un currículum bastante enriquecido. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Es licenciada en Psicología por la Universidad Humanitas. Tiene una especialidad en dictaminación pericial por el Centro de Capacitación en Ciencias Forenses y tiene una maestría en Derecho Procesal Penal con orientación en litigación oral. Tiene diferentes diplomados, como es el de Criminología, registrado ante la Secretaría de Educación y otorgado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Tiene otro diplomado en criminalística registrado ante la Secretaría de Educación y otorgado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ha estado dentro del sistema de justicia penal, acusatorio de la Universidad de Guadalajara y actualmente trabaja en la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco. Y está aquí para darnos el tema del día de hoy de reparación del daño ante un acto discriminatorio. De nuevo, muchísimas gracias a todos por su presencia. Bienvenida, maestra Esmeralda. La verdad, es un honor contar con su presencia. Un agradecimiento de parte del doctor Álvaro Gilberto Rodríguez Becerra, el jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo. Y sin más preámbulos, comenzamos, maestra Esmeralda, que ya estamos con muchísimas ganas de aprender de este tema. Gracias. Muchas gracias. Les comento, tengo una presentación realizada para agilizar el tema. Si me permiten, voy a compartirla. ¿Sí se ve? Sí se ve, maestra. Sí, sí se ve. Ok, bueno, como sabemos, esta capacitación viene en relación a la norma 046 de la que ya hemos hablado. E igual es importante señalar que es una norma de orden oficial mexicana y es una consecuencia de las distintas obligaciones a las que se somete el Estado en vías de reparación por actos cometidos violatorios de derechos humanos. Y ha sido muy importante la capacitación en este aspecto, dado que
Es una obligación del Estado mexicano capacitar a los servidores públicos para atender a víctimas sin discriminar y privilegiando los derechos humanos durante todos los procesos. En estos casos hablaremos en específico de violencia y violencia sexual. Como sabemos, en la Constitución Política del Estado mexicano, en el artículo 20, en su apartado C, se establecen los derechos de las víctimas. Entre estos derechos se encuentra recibir una asesoría jurídica, y la asesoría en realidad es una obligación de todos los servidores públicos, porque el artículo 1 de la misma Constitución nos establece que todas las autoridades estamos obligados a brindar asesoría y atención a nuestros usuarios, en este caso nuestras víctimas. Cuando sucede un hecho de carácter sexual, la víctima puede bien denunciar o puede no hacerlo. La norma establece que la víctima se privilegiará su deseo de la víctima de denunciar o reservarse ese derecho, porque al final se trata de eso, es un derecho de la víctima, y sobre los derechos de la víctima no podemos estar nadie, ¿sí? Así que si la víctima desea denunciar, tiene derecho a coadyuvar con el Ministerio Público, a recibir asesoría jurídica, a que se le brinden derechos sexuales, como en este caso lo establece la norma. Y aquí tenemos una pregunta muy importante. ¿Qué significa ser víctima en el Estado mexicano? Si gustan, para hacerlo participativo, si alguno quiere colaborar con una definición en chat, estaría súper bien. Las podemos ir leyendo en el transcurso. Sí, claro, las podemos ir leyendo. Si gusta, le apoyo con ir leyendo lo que nos vayan escribiendo, maestra. Bien, entonces, primero que nada es entender lo que significa ser víctima para poder establecer cómo nos gustaría que nos trataran si nosotros estuviéramos en ese caso, y luego advertir pues que las circunstancias que generamos los servidores públicos generan un cambio en la víctima y tienen una consecuencia. A veces estas consecuencias requieren una reparación integral, porque los servidores públicos también cometemos actos violatorios de derechos humanos, ya sea por acción o por omisión. La Ley de Atención a Víctimas, en su artículo 1, establece prácticamente lo mismo que dice el artículo 1 de la Constitución. Si se dan cuenta, habla sobre la obligación de todas las autoridades para cumplir con lo que las leyes manifiestan, pero en específico con lo que esta Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, de vigencia desde el 2015, establece que los servidores públicos en el ámbito de nuestras competencias tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por tanto, la observación de los derechos humanos es durante todos los procesos, durante nuestras funciones y después de ellas, porque somos servidores públicos una vez firmando nuestro nombramiento hasta que terminamos nuestra función, ¿sale? Bien, entre nuestras obligaciones está proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Como ya vimos en las primeras clases, hablamos sobre la ayuda inmediata, que es la emergente. Y por tanto, las víctimas que acudan a los centros de salud tendrán el derecho de recibir esta ayuda, en estos casos médica o de asistencia, de trabajo social, con la finalidad de verse acompañadas durante todo el proceso y que su voluntad se privilegie durante todo el proceso. Así pues, la asistencia hablará de una temporalidad indefinida, porque hablaremos pues que cuando decimos que atendemos a nuestra vida, a nuestras víctimas mediante la ayuda emergente, que es inmediata, la asistencia, que es algo más prolongado, ya sea la atención psicológica, en terapia o médica de rehabilitación, entenderemos pues que estos procesos se podrán dar desde el primer momento en que nuestra víctima acude hasta que termine la recuperación de su proyecto de vida. Bien, la reparación integral es una consecuencia del hecho.
Anteriormente entendíamos la reparación del daño como parte del estudio del hecho. Y resulta que ya no es así. La teoría de la violación de derechos o de los delitos ya no contempla el daño, la reparación del daño como parte del hecho, sino un estudio totalmente aparte, por lo que entonces se concentra la reparación integral en 5 conceptos. Los vamos a ver más adelante. Para que podamos seguir hablando de la reparación del daño de manera integral de víctimas por actos discriminatorios o en relación a la violación de derechos por el no acceso a lo que establece la norma 046, vamos a definir qué es una víctima. Y por eso les preguntaba, ¿qué significa ser víctima en el Estado mexicano? Bien, la Ley de Atención a Víctimas, según el artículo 4, nos establece esta definición. La Ley General de Atención a Víctimas establece la misma definición. Señala que las personas a las que vamos a llamar víctimas son aquellas personas físicas, no morales, que hayan sufrido directa o indirectamente algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, y en general cualquier riesgo o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violación a los derechos humanos. Anteriormente considerábamos que la discriminación era solamente una violación a derechos humanos. Sin embargo, a partir de la tipificación del delito en contra de la dignidad de las personas, ya podemos hablar de que la discriminación también se vuelve un delito y se encuentra contenido en el Código Penal del Estado de Jalisco. Para que hablemos pues también de las personas que llegan a ser víctimas del hecho, entenderemos que hay un principio pro persona que abraza de manera más general este concepto y entonces establece que víctima no solamente es aquella persona que recibe el daño, ya sea directa o indirectamente, sino que hay víctimas indirectas a las que se les debe contemplar los mismos derechos que a nuestras víctimas directas. Por tanto, en la Ley General de Atención a Víctimas, que es de orden federal, encontraremos estos conceptos. Las víctimas directas, que son personas que reciben el daño como tal, en este caso, nuestra víctima discriminada. Nuestras víctimas indirectas, que son aquellas personas familiares o que se ven afectadas y que son muy cercanas a nuestra víctima directa. En los casos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se establece que no hay un grado mínimo o máximo para reconocer esta calidad de víctima indirecta en favor de una persona. Por tanto, dentro de sus sentencias encontramos que se obliga a la reparación del daño no solamente a la víctima directa y sus familiares cercanos por afinidad o consanguinidad, sino también aquellas personas que resultan muy cercanas, como puede ser un sobrino lejano o un pariente o un amigo muy cercano, ¿sale? Las víctimas potenciales son aquellas Hola. ¿Ah? Perdón, creo que me desconecté un momento. Bien, ya estamos otra vez. ¿Sí me escuchó? Muchas gracias. Sí, bien, perfectamente. Bien, en nuestra Ley de Atención a Víctimas hay ciertos principios que nos establecen cómo debemos actuar y cómo nos debemos regir como servidores públicos. Entre ellos se encuentra el principio de la dignidad. Muy importante establecer que esta ley fue creada por víctimas y por tanto es resaltable el hecho de que este principio se encuentre dentro de la ley, aún
cuando hay un artículo primero constitucional que ya revisamos, hay un artículo primero de la Ley de Atención a Víctimas donde establece que todas las autoridades estamos obligadas a respetar los derechos humanos, y sin embargo, nuevamente hay un principio que dice que debemos de atender a nuestras víctimas con dignidad. Resulta importante porque esta ley creada por víctimas pensaron que debían establecerlo porque es el puro y mero sentir de las víctimas. Es decir, que al ponerlo ahí, ellas estaban dando a entender cómo se sentían anteriormente a la ley. Lo que entendemos es que las víctimas sentían que estaban siendo tratadas sin dignidad, de manera indigna. Por tanto, establecer dentro de los protocolos o dentro de las normas que las víctimas deben ser respetadas y tratadas de manera digna es parte de una consecuencia de cómo ellas se sienten, y además en reconocimiento al respeto a sus derechos humanos, porque recordemos que la dignidad es un derecho humano que no se pierde incluso después de la muerte. Atenderemos a nuestras víctimas de igual manera con buena fe. Muy importante este principio porque además tiene correlación con la norma 046, en donde dice que no vamos a criminalizar a nuestra víctima y pondremos, le creeremos lo que ella nos señale. Evitaremos estas preguntas revictimizantes de ¿estás segura? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué no denuncias? Si no denuncias no te puedo atender. Este tipo de circunstancias violentan este principio de buena fe y al mismo tiempo violentan el principio de no discriminación, dado que ponemos en duda lo que la víctima nos dice. Entonces, los principios y los derechos humanos se conectan unos con otros, y cuando violamos un derecho humano no solamente estamos violando eso, sino todo lo que tiene relación con él. Ahora, también dentro del mismo artículo 5 vemos que hay un principio que habla sobre la debida diligencia, es decir, que atenderemos a nuestra víctima lo más pronto posible y haremos pues todo lo pertinente para que nuestra víctima se encuentre protegida y el hecho se pueda resolver, siempre y cuando nuestra víctima así lo quiera. Hablaremos del principio de gratuidad, en donde no le cobraremos a nuestra víctima ninguno de los gastos que se generen derivado del hecho victimizante. También dentro de los principios que tenemos en este artículo 5 está el principio de no discriminación, que tiene igualmente relación con el principio de la dignidad y que hablará pues en consecuencia a esta violación de este principio, en consecuencia vendrá un delito del que ya hablamos, que es el delito en contra de la dignidad de las personas. Los derechos de la víctima sobre la ayuda, asistencia y atención. Me imagino que recuerdan que en nuestra primera clase hablaron sobre cómo atendíamos o debíamos atender a las víctimas por delitos sexuales, privilegiando pues el protocolo y privilegiando la norma. Entre estas medidas de ayuda, asistencia y atención, pues vamos a encontrar pues los derechos sexuales, la atención psicológica, los primeros auxilios psicológicos, porque recordemos que muchas de nuestras víctimas, cuando sucede un hecho victimizante, pueden llegar a caer en crisis. Muy bien, hablaremos ahora del daño para poder hablar sobre la reparación, ¿verdad? Entenderemos que nuestras definiciones son como las que tenemos en pantalla. El daño es el efecto de dañar. Es causar un detrimento, un perjuicio, un menoscabo, maltratar o echar a perder algo, condenar a alguien o dar una sentencia en contra de él. Estas sentencias no hablan sobre una sentencia jurídica, sino de esa sentencia que nosotros realizamos de manera autónoma e independiente cuando una persona nos pide ayuda y luego generamos un juicio. El daño, pues, es causado a la víctima y puede ser físico, material o moral. El físico se refiere al daño causado en su integridad personal, ya sea temporal o permanente.
el material implica la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio, en el patrimonio de la víctima, perdón. Y el moral es una afectación que una persona sufre en sus sentimientos, en sus afectos, en sus creencias, en el decoro, en el honor, su reputación o en su vida privada. La reparación del daño consiste en el resarcimiento que se debe realizar quien delinque o quien viola el derecho humano de la víctima. Por tanto, entenderemos que las modalidades del daño serán de dos tipos: el daño material y el daño inmaterial. El daño material será, en específico, la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas y se dividirá en dos: el lucro cesante y el daño emergente. El lucro cesante es aquello que la víctima dejó de generar o de percibir derivado del hecho victimizante. El daño emergente es todo aquel gasto que la víctima debió pagar, debió generar con la intención de superar el daño. Para poner un ejemplo, diríamos que de una víctima que ha sufrido un acto discriminatorio y no se le atendió de manera debida y haya tenido que trasladarse a otro lugar, un servicio médico particular, el daño emergente será precisamente aquello que pagó en ese hospital particular que el Estado le negó a través de sus servidores públicos. Por tanto, este gasto que generó la víctima, que no debió de haber generado porque hay un servicio público, es responsabilidad de aquel que no le brindó el servicio. ¿Hasta aquí queda claro? Sí, maestra. Muy bien. Si alguien quiere participar con alguna duda, lo puede realizar también. El daño claro, gracias. Okay. Entonces decíamos, el daño será material e inmaterial. El daño inmaterial son los sufrimientos y las aflicciones causadas a la víctima directa o indirectas, el menoscabo de valores muy significativos de las personas. Es decir, que será el daño moral de interés extrapatrimonial, porque es incuantificable muchas de las veces, y el daño al proyecto de vida asociado al concepto de realización personal. Es importante que recordemos sentencias como de la Corte Interamericana, como el caso Rosendo Cantú, en donde nuestra víctima, siendo una mujer indígena, pierde la oportunidad de reincorporarse a su comunidad, dado que la visión de la comunidad indígena no le permite reincorporarse a actividades porque ha sufrido una violación y ya no la consideran, digamos, pura. Por tanto, ella tiene que salir de la comunidad derivado del hecho y esto afecta de manera directa su proyecto de vida. Por tanto, esta circunstancia es de revisión para materia de reparación integral. ¿Cómo reparar a esta víctima después del hecho? Pero no solamente del hecho, sino de la consecuencia que genera el hecho. ¿Cuál es la consecuencia? Ella pierde la oportunidad de reincorporarse y seguir realizando los actos que por costumbre se realizan en estas comunidades indígenas. El daño al proyecto de vida, entonces, atiende a la realización personal de la persona afectada, considerando su vocación, sus aptitudes, sus circunstancias, sus potencialidades y aspiraciones que le permitan fijarse razonablemente respecto a las expectativas y acceder a ellas. Esta noción se relaciona con la realización personal y se sustenta con las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. En ese orden de ideas, su cancelación o menoscabo implica la reducción objetiva de su libertad, la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal en forma irreparable y muy difícilmente reparable, o muy difícilmente reparable.
Bien, en este mismo caso de Rosendo Cantú, las circunstancias que se generan en detrimento del proyecto de vida de nuestra víctima directa también afecta a una víctima indirecta, que es la hija de Rosendo Cantú, quien como permanece con mamá no puede ingresar a las prácticas de la comunidad indígena y por tanto es un acto que trasciende de manera directa y afecta la vida de nuestra víctima directa y nuestra víctima indirecta. Por eso es importante que consideremos que no solamente atenderemos a nuestras víctimas directas, sino a las víctimas indirectas de manera psicológica o por medio de rehabilitación. La clasificación del tipo de daño tenemos entonces ya muy claro que es daño material y daño inmaterial, ¿verdad? Muy bien, entonces solamente recordaremos que el Estado mexicano firma la Convención sobre Derechos Humanos en 1981 y ratifica el 16 de noviembre del 98, unos añitos después nada más. Pero a partir de ahí nos obligamos a dar cumplimiento a estas sentencias y también nos obligamos y aceptamos la jurisdicción de la Corte Interamericana. Por tanto, ellos nos pueden estar sentenciando en relación a las violaciones de derechos humanos que genera el Estado. Hablaremos ahora entonces de la reparación integral. Como les decía, anteriormente hablábamos sobre la reparación del daño. Actualmente no es así. Hablamos en la actualidad de una reparación integral del daño que se concentra en 5 conceptos, que se constituye de 5 conceptos, que es la restitución, devolver a la situación anterior antes del hecho victimizante. En el mismo caso de esta sentencia de la Corte Interamericana, el caso Rosendo Cantú, ¿es posible, según la visión de ustedes, tener una restitución? A lo mejor algunos no recordamos el caso concretamente, les platico. Rosendo Cantú, una mujer indígena, quien fue atacada, abusada y torturada por militares. Acude al Ministerio Público a presentar su denuncia. Desgraciadamente el Ministerio Público la discriminó, no la atendió debidamente, no le brindó un intérprete, no se aseguró de que nuestra víctima, siendo indígena, comprendiera perfectamente el español, le quedaran claras las dudas, no brindó asistencia médica inmediata y por tanto Rosendo Cantú tuvo que llevar un proceso de victimización secundaria en donde tuvo que allegarse de una sentencia de la Corte Interamericana para que se resolviera. Entre los puntos que resuelve esta sentencia se encuentra la obligación del Estado de investigar fuera del proceso castrense, porque eran militares, y resolver en materia del fuero común las circunstancias de la responsabilidad de estos 2 militares que fueron sentenciados. Igualmente, se propone que el Estado mexicano garantice la capacitación de los servidores públicos en vías de la no discriminación a favor de las víctimas. De igual manera, se privilegia que las víctimas indígenas, mujeres de delitos como este, sean atendidas de manera transversal, visionando los derechos humanos durante todos los procesos y por tanto se solicita que el Estado mexicano genere ya sea protocolos o las leyes que hoy conocemos. Y entonces con esta breve explicación del caso Rosendo Cantú se les ocurre que pudiese existir la restitución, que es devolver las cosas a como se encontraban antes del hecho victimizante. La respuesta es no. No resulta posible restituir a nuestra víctima
para que las cosas queden como se encontraban antes del hecho victimizante, porque como les he dicho, la víctima tuvo que salir de la comunidad porque al haber sido abusada sexualmente, ya no puede retornar a la comunidad, permanece fuera de la misma. Se le hizo una reparación, pero ella perdió la oportunidad de criar a su hija bajo la cosmovisión que ella tenía. Por tanto, una vez más, la pregunta ¿es posible una restitución en el caso de la víctima Rosendo Cantú? Yo digo que no, porque al final del camino le quitaron toda su parte importante de vida. Y yo tengo una duda aparte de eso, doctora, no sé, la ley para los militares, ¿quién la ejerce o quién puede castigarlos a ellos? Porque yo tengo entendido que ellos tienen sus propias leyes, ¿no? No sé, esa es una duda que a mí me ha quedado. Muy acertada tu pregunta, Luisa. En realidad los militares se rigen bajo el derecho castrense y tienen juzgados especializados en derecho castrense. Por tanto, en el caso de Rosendo Cantú, como eran militares, en un inicio se pretendía que el mismo juzgado castrense resolviera sobre la responsabilidad de los militares, y dentro de la sentencia de la Corte Interamericana se resuelve que los militares deben de ser sentenciados, investigados, y el proceso debe llevarse fuera del derecho castrense, porque fue cometido en contra de un particular, un civil. Por tanto, resultan incompetentes para resolver la circunstancia que se estaba velando en ese momento. ¿Contesté con tu pregunta? Sí, gracias. Y entonces otra duda. Dígame. ¿Se les dio castigos? ¿Se les aplicó la ley? ¿O quedaron como siempre? Ella quedó impune, o sea, todo quedó impune, quedó así nomás, no entiendo. El Estado mexicano resolvió la sentencia en contra de 2 militares, uno de ellos por tortura y abuso sexual. No recuerdo si hablábamos ahí de violación. Y el segundo fue únicamente por tortura, hasta donde me recuerdo. Pero Okay, la sentencia es muy fácil de leer, incluso la podemos encontrar en resúmenes en internet. Es una de las sentencias, yo creo, más importantes en este tipo de materia. Yo los invito los conmino a que la lean. Es muy importante que la leamos, porque posterior a esta sentencia es que el Estado mexicano se ve obligado a generar cambios que promueven la atención a nuestras víctimas de una manera muy distinta. Recordemos que el derecho debe de ser progresivo. Una vez que se alcanza un derecho, este derecho debe permanecer y avanzar hacia adelante, nunca hacia atrás. Por tanto, esta sentencia nos empuja hasta una realidad en donde nuestras víctimas en el hoy por hoy tienen la oportunidad de ser